7 de la mañana, 9 minutos. Presidente del Congreso, senador Roy Barreras, bienvenido a RCN Radio. Buen día. Buenos días, Jesús, José Manuel, Juan Carlos, a todo el equipo de RCN y a las familias que nos dejan entrar a sus hogares a esta hora. Gracias a usted por acompañarnos. Senador, acabamos de lanzar la pregunta, el tema del día hoy en el WhatsApp de RCN Radio, el 311-597-5921, con esas dos palabras que ayer fueron tendencia, y el escudo de Colombia, que también fue tendencia, libertad y orden. Para usted, ¿qué significan esas dos palabras que tiene nuestro escudo? Bueno, toda esta dinámica empieza, digamos, con la decisión que en buena hora toma el presidente Petro de confrontar las acciones violentas del Clan del Golfo, en un contexto que vale la pena compartir con las familias colombianas. El proceso de paz, cualquier proceso de paz implica, por supuesto, mesas de diálogo. Es en esas mesas de diálogo que en algún punto del avance de las conversaciones se acuerdan ceses de fuego verificables. Lo que ha ocurrido es que el 31 de diciembre, con la más noble intención de hacer la paz rápidamente, el presidente Petro les ofrece cese de fuego a 5 organizaciones y todas ellas incumplieron el cese de fuego y lo siguen incumpliendo. El llamado Clan del Golfo acaba de hacer, como todos sabemos, un paro armado con acciones violentas contra miles de antioqueños y colombianos. Los señores de Iván Mordisco, que se autodenominan Estado Mayor, pues siguen ejerciendo violencia, inclusive contra los reincorporados de las mismas FARC, que le cumplieron a la paz haciéndolos desplazar. Los señores de la Marquetalia tienen voceros violentos, un señor alias Araña, vimos en estos días en declaraciones diciendo que ellos exigían indulto, perdón, olvido y seguir mandando del sur del río Caquetá hacia abajo, una propuesta absolutamente inaceptable, delirante, como la carta de Salvatore Mancuso, también suponiendo que el Estado declina su autoridad y que como ellos tienen control del territorio hay que darles estatus político. Y el ELN pues no se queda atrás porque no ha avanzado en el cese de fuego y continúan sus acciones hostiles en varias regiones del territorio. En esas condiciones, por supuesto, estos ceses de fuego solo tuvieron un efecto, y es el freno a las Fuerzas Armadas. Y cuando los actores ilegales no tienen compromiso con la paz, o por lo menos con el cese al fuego, no tienen sentido ya esos decretos generosos del 31 de diciembre. A mí me parece que ha hecho lo correcto el presidente Petro, transmitiéndole a los colombianos firmeza. Las Fuerzas Armadas no pueden estar ni humilladas, ni encerradas, ni acuarteladas, sino en plena acción, garantizando el control del territorio y la seguridad y la vida de todos y todas las colombianas, porque todos esos grupúsculos son minorías violentas. Los 50 millones de colombianos quieren vivir en paz, vivir tranquilos y seguros. Por supuesto que detrás de todo está esa maldición del narcotráfico, un fenómeno que Colombia pone los muertos y los países consumidores son los que generan ese mercado, pero mientras logre resolverse eso en el escenario internacional, pues hay que combatir a los grupos de narcotráfico que no se acojan a la paz total. Ahora, senador Roy Barreras y presidente del Congreso, lo estaba escuchando con mucho detenimiento y usted explicaba cómo por lo menos 5 actores armados ilegales rompieron ese cese al fuego, hizo usted el recuento, ¿cierto? Incluso la Federación Nacional de Departamentos también habla hoy de ese tema, dice que respaldan la decisión del presidente Petro de suspender el cese al fuego bilateral con 5 actores armados ilegales. Sin embargo, lo que uno entiende hasta el momento es que se ha suspendido el cese al fuego con el Clan del Golfo, ¿o es que también se suspende con los otros 4 que usted ha denominado, que usted ha nombrado? No, es como usted lo ha dicho, Jesús. Lo que pasa es que la decisión de que las Fuerzas Armadas respondan con vigor a las acciones violentas del llamado Clan del Golfo debería, en mi opinión, servir de ejemplo a los demás grupos ilegales, porque por supuesto ellos también han roto los ceses de fuego ofrecidos generosamente por el gobierno. Sin seguridad y sin control del territorio no hay paz. Nosotros avanzamos con éxito en la desmovilización de la guerrilla más grande y antigua de América Latina, que fueron las FARC, porque había control del territorio y previa a esas conversaciones y simultáneamente a esas conversaciones hubo golpes certeros de la fuerza pública contra esa organización. Sin seguridad y sin control del territorio, el Estado llega débil a las mesas y el resultado es pobre. Por esa razón, es una muy buena decisión del presidente Petro la mano firme frente a las organizaciones ilegales, es decir, frente a una mano tendida de la paz que incluye justicia transicional para las insurgencias y que incluye una ley de beneficios para quienes están en el narcotráfico, en la
justicia penal ordinaria, pues al otro lado está el pulso firme del Estado para que quienes no se acojan a la justicia pues sean sometidos por la fuerza legítima del Estado, como debe ser en cualquier Estado de derecho. ¿Y no debería, en consecuencia, para que haya concordancia en la argumentación, el gobierno suspender también el cese al fuego con los otros 4 grupos? Yo he sugerido respetuosamente que se deroguen los 5 decretos del 31 de diciembre. Fue derogado en su momento el del ELN, también por incumplimiento, y se avanza acordando un cese verificable. Ayer se decidió por parte del presidente del Clan del Golfo, pero quedan otros 3. Yo creo que ninguno de esos decretos es necesario para avanzar en la paz. Además son inútiles y además implicaron un freno a las Fuerzas Armadas, tácito, en la medida en que los demás no cumplían y el Estado sí. Esa es una situación inaceptable. Las Fuerzas Armadas no pueden estar ni humilladas, ni encerradas, ni acuarteladas. Tienen que estar activas, protegiendo la vida y la seguridad de todos los colombianos, y esa mano firme es indispensable aún, y sobre todo para poder avanzar en cualquier mesa de diálogo de paz. Sí, senador Roy Barreras, estamos de acuerdo, digamos, en esa posición que han acompañado a buena parte de gobernadores en el país y de colombianos. Sin embargo, el problema ahora de descruzarle los brazos a las fuerzas militares y a la policía es que también persiste en algunos sectores de esas fuerzas, de la fuerza pública, un desánimo, una sensación de desprotección por parte de la clase dirigente colombiana. ¿Cómo hacer para que tanto los policías como los soldados de Colombia sientan que de verdad están respaldados por un gobierno que durante casi 80 días les dijo: ustedes quietos en primera, no hagan nada, que vamos a ver cómo resolvemos esto con los violentos? Pues precisamente extendiendo la buena decisión del presidente Petro de usar la mano firme y de confrontar las acciones violentas de los ilegales que tomó el día de ayer, y extendiendo esa mano firme y esa decisión a todos los demás grupos ilegales. Es que lo que había ocurrido, usted lo ha dicho bien, es que por la buena fe y la oferta generosa del gobierno, terminó el Estado suspendiendo sus acciones militares y los ilegales manteniendo sus acciones violentas. Yo creo que lo que decidió el presidente Petro ayer implica un punto de inflexión en el manejo inclusive de los procesos de paz, un punto de inflexión que contiene la decisión de que el Estado confronte a los violentos y que solo cuando en las mesas de diálogo se llegue a un acuerdo verificable de cese al fuego y luego ojalá de dejar de las armas, entonces tendrá sentido que se desmovilicen y tendrá sentido que se concentren y tendrá sentido que las fuerzas militares no ataquen a quienes están en el proceso de desmovilización. Por ahora son actores violentos, deben ser confrontados, y las fuerzas militares y policiales deben sentir el apoyo, el respeto, sobre todo el respeto de la ciudadanía. Nadie puede humillarlas, ni ofenderlas, ni reemplazarlas, porque son la esencia del Estado de Derecho. En la medida en que un Estado de Derecho existe, sí es capaz de tener el monopolio legítimo de las armas. De lo contrario es el caos, la anarquía. Ahora, senador, el ELN debería dar una muestra hacia adelante y tratar de corresponderle a la mano que le ha tendido el gobierno, porque es que nos quedamos con el ELN en lo que históricamente ha sucedido. Alargan, ya vamos ahora para Cuba. Venimos de Venezuela, estuvimos en México, vamos para Cuba. Y no hay la señal, por lo menos, de corresponder esa mano tendida que usted está afirmando por parte del gobierno. En su momento, incluso, recordemos, las FARC decretó un cese de fuego unilateral. También el propio ELN, al final del gobierno Santos, estuvo listo a formar un cese de fuego bilateral y lo decretó parcialmente. Eso se echó a perder en el gobierno Duque porque se rompieron los diálogos. Pero usted tiene razón, lo que la ciudadanía colombiana espera de una minoría violenta, porque también es eso, el ELN es también una minoría violenta, que durante 60 años pues ha generado miedo, terror, secuestro, dolor, incertidumbre, y que ahora tiene la última oportunidad, por cuenta de estar al frente de la presidencia de la República, un hombre de izquierda democrática, de convertirse en actores de paz, en actores de reconstrucción de la sociedad, de reincorporarse a esa construcción de un país más justo y en paz, en lugar de terminar después de 60 años en una organización que se ha degenerado por cuenta del narcotráfico. Sería un triste final. Yo confío mucho en el proceso de paz con el ELN, quiero que salga adelante, lo apoyo y espero que el paso que sigue sea, como usted lo ha señalado, un cese de fuego acordado y verificable con garantías para la ciudadanía y también para quienes estén en cese del fuego. El Estado tiene que proteger sus vidas, por supuesto.
Senador Roy Barreras, hablemos de otro aspecto de la política, como tiene que ver, lo que tiene que ver directamente con la agenda legislativa. Llama la atención hoy un análisis muy interesante que hace el diario El Colombiano cuando dice: no dan las cuentas, así están los votos en el Congreso para la reformatón de Petro, y dice que de 108 senadores solo 40 son incondicionales al presidente. Reformas a la salud, pensional, laboral y de narcobandas ocasionarían eventualmente una desbandada. Usted que es el presidente del Congreso, ¿cómo ve la agenda? ¿Habrá tiempo y habrá votos suficientes para sacar adelante las principales reformas del actual gobierno? Bueno, yo le digo con profundo respeto que el colombiano piensa con el deseo, y que probablemente el reportero del Colombiano no tiene idea de cómo son las mayorías en el Congreso, porque no está en el corazón del proceso. La coalición de gobierno es sólida, lo ha demostrado ley tras ley, aprobación tras aprobación del acuerdo de Escazú, de la reforma tributaria, de las normas que logran canalizar el justo reclamo popular en reformas sociales. Se equivocan los que le apuestan al fracaso de la agenda legislativa, se equivocan los que le apuestan a la oposición al cambio, porque hay, sin duda, una expresión popular justa que es incontenible, como los arroyos de Barranquilla. Nadie puede negar que hay 3 millones de adultos mayores sin esperanza de pensión, o 4 millones de jóvenes que no tienen seguro ni su educación ni su estudio, o 7 millones de colombianos en el desempleo, o un campo abandonado sin garantía de compra de cosechas ni seguros de cosechas. Es decir, hay un pueblo colombiano que exige un país más justo, y el mandato popular que nos eligió al presidente Petro, a nosotros, es resolver ese reclamo justo. O se resuelve a través de las reformas consensuadas, razonables, trabajadas, viables, es decir, se canaliza ese arroyo, esa fuerza, o se desborda y arrasa con las instituciones. De manera que es un error apostarle a la oposición y ponerle palos en la rueda a las reformas. Hay que ajustarlas, como hemos venido haciendo, pero hay que darle una salida razonable, viable, a ese justo reclamo popular para tener al fin un país más justo y un país en paz. De manera que yo creo que apostarle a que se desbarate la coalición es de apostarle al limbo, a la que sigue después, el desorden, el caos, el otro estallido social. Allí no hay propuestas de solución. Este gobierno lleva apenas 7 meses, de manera que apostarle a que fracase es un error y es un daño al inmediato futuro, y es una confrontación con el deseo de cambio que es justo y que la mayoría de los colombianos entienden. Senador Roy Barreras, usted conoce muy bien el sector de la salud y conoce muy bien el Congreso. ¿Qué cosas del proyecto de reforma que presentaron el presidente Gustavo Petro y la ministra Carolina Corcho cree usted que van a ser aprobadas? ¿Cuáles son las más importantes, repito, del proyecto de reforma a la salud, y cuáles no, y cuáles van a ser modificadas? Esa pregunta es buena y aunque el tema es complejo, podemos ofrecerle a los oyentes una respuesta más o menos clara. Las líneas rojas que el presidente Petro ha marcado, que implican en verdad hacer, digamos, un sistema de salud más justo, van a aprobarse. ¿Cuáles son ellas? La prevención por encima de la cura, es decir, evitar la enfermedad. Para ello, volver a poner en el centro la estrategia de atención primaria en salud, que no es novedosa, viene desde el siglo pasado, desde la conferencia de Alma-Ata. Eso quiere decir instalar centros y puestos de salud de atención primaria, contratar más educadoras, promotoras de salud, enfermeras, médicos familiares que estén en los barrios, en las calles, en la ruralidad, tomándole la presión a la gente, tomándole los niveles de azúcar, de creatinina, que es una prueba de función renal, porque esas son las principales causas de morbilidad. 7 millones de colombianos padecen de hipertensión y de diabetes. Si se controlan esas enfermedades, se evita que se compliquen luego, que lleguen accidentes cerebrovasculares, infartos, que saturen las unidades de cuidado intensivo recargando de costos el sistema. Entonces, garantizar que se restablezcan los puestos de salud, que es cierto que desaparecieron con la Ley 100, porque digamos que las leyes del mercado los hicieron fracasar. Recuperar la red pública hospitalaria, que también está en quiebra. Modificar ese esperpento que se llaman las ESES, que son unos cotos de casa politiquero que han quebrado a los hospitales, para que estos hospitales puedan prestar el primer servicio de emergencia de manera segura y estable a todo colombiano, pero manteniendo el sistema de aseguramiento mixto. ¿Qué es eso? Hoy cada colombiano tiene una especie de paraguas, de sombrilla, que es el aseguramiento individual que viaja con él. Si un colombiano viaja hoy de Bogotá a Pereira y en Pereira se luxa un tobillo,
ese aseguramiento en cualquier clínica hace que lo atiendan. Eso no puede desaparecer. Ese sistema de aseguramiento se va a preservar y estoy seguro que se va a aprobar, y es quizá uno de los ajustes más importantes de la ley. Así que, para resumir, atención primaria en salud, recuperación de la red pública hospitalaria, dignificación de los trabajos de la salud que puedan ser formalizados. No todos quieren formalizarse porque hay especialistas que no están interesados en ser empleados públicos. Y el pago directo, para que no haya intermediación de las EPS en el manejo de los recursos públicos, más allá de la necesaria auditoría y los sistemas de control de información y calidad, que eso sí deben preservarse. Sí. Vlado, lo escucha el presidente del Congreso, el senador Roy Barreras. Doctor Barreras, que usted sí es doctor, no como otros que se las dan. Doctor Barreras, usted que ha estado ahí tan de cerca por distintos lados haciendo advertencias sobre las cosas que no podían funcionar en esa reforma, después de ver la actitud que hace una semana, un poco más de una semana, tenía la ministra de Salud, que dijo que en dado caso, en determinado caso, podría hasta retirar la reforma si no se aprobaba tal y como ella lo hacía. Después hubo unas reuniones con algunas de las bancadas de la coalición del gobierno a las que ella no asistió, y después vimos la foto suya con ella en una amabilidad forzada, hay que decirlo. Cuénteme usted, ella en qué posición está hoy. Porque ella no ha querido dar el brazo a torcer, ha sido muy radical, y el presidente, por lo visto, ha estado más conciliador. ¿En qué actitud está ella hoy? Bueno, yo